Muchas gracias, Iván, por la presentación. Y es un gusto para mí estar aquí en representación de la doctora Paloma Merodio, vicepresidenta del INEGI, y participar en este importante evento y agradecer también la invitación al INEC por permitirnos estar el día de hoy con todas y todos ustedes. Un gusto. Sí, ¿pueden iniciar la presentación, por favor? Muchas gracias. En la siguiente lámina, como les comentamos, vamos a ver ahora el tema de las perspectivas relacionadas con el Conjunto Nacional de Indicadores sobre el Cambio Climático que le hemos denominado CONIC, por así ser más fácil su pronunciación por aquello de tantas siglas que tenemos. Entonces, en la siguiente lámina veremos los antecedentes que se refieren básicamente a los compromisos que tenemos en México, ¿no? De acuerdo a nivel internacional, a nivel global, en el que, por ejemplo, en el Acuerdo de París se invita a los países a mejorar esta educación sobre el cambio climático, formación, sensibilización pública, participación y el acceso a la información, ¿no? Reconociendo la importancia de esto para alcanzar los objetivos climáticos. Esto es que se pone sobre la mesa la importancia de que cada vez necesitamos datos más precisos y oportunos para la toma de decisiones más prontas, ¿no? Como estudiar y poder difundirla, encontrar mejores mecanismos de comunicación, de gobernanza, entendiendo este andamiaje institucional, y en ese sentido es un reto que nos compete a todas las oficinas de estadística y áreas que están relacionadas con la generación de información. Es así que en México tenemos unos experiencia y unos avances importantes respecto a este tema de la generación de información, difusión sobre cambio climático. Por mencionar solo algunos de ellos, en el 2009 se creó en el marco del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica el Comité Técnico Especializado de Información en materia de cambio climático, ahora se llama emisiones y residuos, el cual actualmente lo preside el INEC y está integrado por instituciones responsables del tema, que al ser principalmente vertidos en el tema de medio ambiente, y es como está integrado actualmente el comité. En la siguiente lámina. Estos esfuerzos que se han hecho a través de este trabajo dentro del Comité Técnico Especializado, algunos ejemplos de los resultados que se han dado en el trabajo coordinado a través de este tipo de grupos interinstitucionales ha sido la declaración como información de interés nacional del informe de consumo de sustancias agotadoras de la capa de ozono que se hizo en el 2013, así como el Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero, el INEGI en el 2014, y la incorporación de 6 indicadores clave dentro del Catálogo Nacional de Indicadores. Por otra parte, en la Ley General de Cambio Climático se establece la configuración de un sistema de información sobre cambio climático en el que se identifican 8 ejes temáticos para el diseño de indicadores y se le confiere al INEGI la coordinación a través del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, con el apoyo de todas las dependencias relacionadas a estos 8 ejes temáticos, y en el 2015 se hizo la primera versión de este sistema de información, el cual se lanzó en el marco de la COP21 de París, y se presentó como parte de los avances de México en esta materia. En la siguiente lámina, por favor. Entonces, estamos hablando de que estamos viendo el tema de la configuración de los retos que tenemos con y perspectivas en la incorporación y generación de indicadores. En el marco, entonces, de este Comité Técnico Especializado de Información sobre Cambio Climático que les mencioné anteriormente, en el 2013 se conformó un grupo de trabajo de indicadores, ¿no? Sobre cambio climático, integrado por especialistas del INEC, del INEGI y de Semarnat, y en el cual se están llevando a cabo revisiones, clasificación, selección, categorización sobre propuestas de indicadores globales que hemos
recogido de los diferentes trabajos que se realizan en estos grupos internacionales, en los cuales se han analizado y revisado los marcos globales en materia de estadística de medio ambiente, generación de estadística de medio ambiente, de cambio climático, de cuentas nacionales, los ODS, el marco Sendai, etcétera. Todo lo que está relacionado y que arrope estas propuestas de indicadores. Es así que lo que se propone es integrar un instrumento denominado Conjunto Nacional de Indicadores que contribuya al monitoreo, seguimiento, evaluación de las políticas relacionadas con el cambio climático, así como para sentar las bases para la planeación, el diseño de estrategias y acciones que permitan a México cumplir con los compromisos que se ha adquirido para contribuir a esta emergencia climática, así como para las políticas nacionales que permitan también estudiar el fenómeno y generar políticas públicas que atiendan a nuestras necesidades y prioridades. Es así que en la siguiente lámina podemos ver este marco conceptual de este denominado Conjunto Nacional de Indicadores, que está en proceso, todavía no lo tenemos, pero lo que les contaba es que este desarrollo tenemos este conjunto, que ya lo veremos más adelante, cuáles son estas propuestas, en este grupo de trabajo integrado por estas 3 instituciones, estamos en proceso de esta revisión de este conjunto por poner un número así general, 280 propuestas de indicadores que hemos estado revisando. Recopiladas, como les decía, de iniciativas nacionales, como las que pueden ver a ustedes aquí en el cuadro del lado izquierdo, como iniciativas internacionales en las que les mencionaba que están los marcos internacionales de estadística, así como trabajos específicos con UNESE, con la División de Estadística de Naciones Unidas, así como con CEPAL y otros grupos interinstitucionales y regionales relacionados con esto. Es así que después de esta revisión que hemos tenido de esta larga y muy extensa lista de propuestas de indicadores, estamos en la configuración de consolidar una propuesta de una primera lista de indicadores que así acordada con las instituciones, revisadas, que sean, sobre todo que sean prioridad para las instituciones, así como de utilidad y que estén dentro de las agendas nacionales, se pueda configurar así una primer lista de indicadores que pudiéramos integrar dentro de este CONIC, de este Conjunto Nacional de Indicadores. La siguiente, por favor. Tomando en cuenta la diversidad y lo amplio que tiene el concepto de cambio climático, tomamos en consideración los ejes temáticos de acuerdo al modelo relacionado con cambio climático, que ya más adelante nos comentará nuestro colega César, y se refiere a que hemos partido de una homologación para esta revisión. Como verán, es alguna operativamente y es complejo esta revisión. Entonces, lo que tomamos fue los ejes temáticos del modelo de cambio climático, en el que tenemos definiciones específicas que nos permitirán agrupar estos indicadores en estos ejes temáticos para facilitar su revisión y también para contribuir en estas políticas, para que tengamos identificadas a qué política nos estamos refiriendo y a qué políticas estará direccionado cada uno de estos indicadores. Es así que tenemos las fuerzas motrices, ¿no? Como homologación de conceptos, las fuerzas motrices que justamente monitorean la dinámica del comportamiento humano, en el que se consideran actividades, por ejemplo, agropecuarias o el propio consumo, ¿no? Por mencionar algunos. Las emisiones, que se refieren específicamente a las de gases de efecto invernadero, aquellos temas de impacto, que son los efectos directos del cambio climático en ámbito social, medio ambiente, en la salud, en el aspecto económico, etc. La vulnerabilidad, que es la
susceptibilidad de estos sistemas sociales, económicos, ambientales ante estos efectos, la mitigación, que son las respuestas que se tienen ante estos efectos, la mitigación, que también están, y la adaptación, perdón, que son los indicadores que justamente son aquellos que están enfocados en la adaptación de estos medios para atender y hacer frente a estas situaciones. En la siguiente lámina, por favor. Es así que en este grupo de trabajo se revisaron muchos indicadores, que decía más de 280 indicadores, y están en curso esta revisión que ya se concluyó, esta primera revisión, donde se hizo esta clasificación de indicadores en estos ejes temáticos que les acabo de mencionar, así como identificar cuáles de ellos tenemos información, al menos conocida por el grupo de trabajo, cuáles tienen información, cuáles no, incluso algunos ya podrían estar publicados, en fin, entonces de esa forma los agrupamos para su identificación y clasificación y mejor entendimiento para todos. Lo clasificamos en un conjunto de tier, que es el símil de los ODS, se refiere al grado de desarrollo que tenga cada uno de ellos en estos ejes temáticos, y con más detalle lo comentará César como parte del proceso metodológico que hemos estado siguiendo para esta clasificación e identificación de estos indicadores, y tomando en cuenta los ejes temáticos que les comenté, en los que hemos estado trabajando para su revisión y clasificación, encontramos también la oportunidad para incorporar la perspectiva de género. Es decir, que estos indicadores en el mundo, en el mundo en los grupos de trabajo que hay en materia particularmente de estadística, el tema de cambio climático y género es una prioridad que se ha puesto en la mesa y que ha tenido cada vez más fuerza y requiere el trabajo de todos nosotros, de todos los países, para avanzar en ello. Y por ello vimos la oportunidad de aprovechar esta revisión que estábamos haciendo de estos indicadores y para revisarlos de alguna forma con perspectiva de género, dado que son indicadores que ya son propuestas que estamos ajustando para hacer unas propuestas a nivel nacional, y le pusimos el enfoque de género. Entonces, en este grupo de trabajo que les comenté, en el que estamos INEGI, Semarnat y el INEC, compartimos con un grupo de trabajo que se está creando para revisar este tema de cambio climático con perspectiva de género, conformado por InMujeres, ONU Mujeres, así como el Centro Global de Excelencia de Estadísticas de Género, el INEGI, participa también Semarnat, el INEC, para ver cuál sería la mejor forma de revisar estos indicadores y así generar también una propuesta temática transversal dentro de este conjunto nacional de indicadores en el que tenga la perspectiva de género y de igual forma sea avalada, revisada, considerada por todas las instituciones, para que también pueda formar parte de un proyecto regional que se está configurando en América Latina, con un proyecto piloto para establecer metodologías y buenas prácticas para la generación de indicadores de cambio climático con perspectiva de género. Entonces, este proyecto cada vez abarca más prioridades y nos lleva a ampliar los objetivos que originalmente se plantearon en este primer conjunto nacional de indicadores, y entonces avanzar así hacia atender estos ejes transversales que se irán configurando en el día a día, ¿no? Por ejemplo, en una reunión me preguntaron que si también estábamos ya seleccionando indicadores relacionados solo con océanos. Les dije, pues sí hay océanos, pero todavía no los tenemos clasificados. Entonces, hay una tarea que nos está marcando también el trabajo y prioridades de las demás instituciones, que son muy valiosas y que por supuesto estarán consideradas en este conjunto. Y por ello consideramos, si pasamos a la siguiente lámina, por favor.
que este Conjunto Nacional de Indicadores de Cambio Climático, CONIC, busca ofrecer esta perspectiva amplia, acorde a las prioridades e intereses nacionales sobre estos factores de cambio climático, el estado del fenómeno y sus impactos, como les mencionaba, en los sistemas de ambiente económico, social, así como para su seguimiento y evaluación de los avances de las estrategias para su combate, compromisos nacionales, internacionales, en fin, que sea una base para todo el ciclo de políticas públicas en la materia y ten así también herramientas para los tomadores de decisiones y tener cada vez políticas más efectivas y oportunas. Una siguiente, por favor. Como les mencioné, ahora le voy a dar la palabra a mi colega César Rodríguez de Semarnat, quien expondrá el modelo conceptual de este Conjunto Nacional de Indicadores y tendrá más detalles sobre algunos elementos que he mencionado en mi intervención. Muchas gracias. Adelante, César. Muchas gracias, Gesarela. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos muy bien. Perfecto, sí, muy bien, sí, muchísimas gracias. Bueno, pasemos a la siguiente, por favor. Básicamente, una de las cuestiones más importantes, como ustedes saben, cuando uno plantea el diseño de conjuntos de indicadores, y fue algo que obviamente nos pasó cuando empezábamos a diseñar este CONIC, este Conjunto Nacional de Indicadores de Cambio Climático, era en el marco de qué, en el marco de qué modelo conceptual vamos a meter todos estos indicadores. Elegimos para este marco conceptual el famoso esquema de la OCDE de fuerzas motrices, presiones, estado, impacto y respuesta, básicamente por el hecho de que una de las cuestiones que queríamos abordar era que los indicadores cubrieran el ciclo completo del fenómeno de cambio climático. Es decir, que estuviera prácticamente monitoreado desde aquellas actividades económicas que actúan como las fuerzas motrices, estuvieran monitoreados también las presiones, por ejemplo, el cambio de uso del suelo, que pudiéramos conocer cuál es el estado que guarda el fenómeno en las diferentes esferas de la vida humana, en la esfera ambiental, por ejemplo, también en el sistema climático, y que de alguna manera también pudiéramos monitorear cuál ha sido el efecto de las políticas públicas que se han establecido en nuestro país para combatir este fenómeno en sus fuerzas motrices y en sus presiones de manera directa. En ese sentido teníamos todo el ciclo y de alguna manera podríamos obtener cualquier persona que estuviera interesada en monitorear cómo está este fenómeno en nuestro país, pudiera de alguna manera aproximarse a ello. El conjunto, los indicadores que tenemos en el conjunto básicamente tienen diferentes tipos de orientaciones. Es una cuestión muy interesante. A diferencia de otros conjuntos que se tienen publicados en diferentes sitios y con diferentes propósitos, el Conjunto Nacional de Indicadores de Cambio Climático integra indicadores ambientales, indicadores básicamente también de algunos sectores económicos, de algunos, y obviamente de algunas cuestiones de política. Y de política, lo vamos a ver un poquito más adelante, nos referimos a indicadores que son relevantes para el seguimiento de las acciones emprendidas por el gobierno federal y básicamente son los programas que se derivan del Plan Nacional de Desarrollo. Y un aspecto también importante es que es un conjunto extremadamente flexible. Y con flexible nos referimos de alguna manera a que, como todos los conjuntos de indicadores, algunos de ellos pierden vigencia, otros indicadores cobran relevancia y el conjunto está diseñado para que esté recambiándose de manera periódica conforme algunos indicadores dejan de ser útiles y otros ingresan. Ese es el caso, por ejemplo, de los indicadores de política, ¿no? Los indicadores de política a los que pretende dar al ojo
el Conjunto Nacional de Indicadores son indicadores que se pretende cambien de alguna manera con las administraciones federales, ¿no? De tal manera que los nuevos indicadores que se planean para los programas sectoriales, y que quede claro, no solo el de medio ambiente, sino de otras unidades del Estado, puedan de alguna manera estarse recambiando con el devenir de nuevos gobiernos. La siguiente, por favor. En ese sentido, lo que ustedes tienen en pantalla, esta pirámide, este triángulo de alguna manera, es justamente la estructura que hemos concebido para el Conjunto Nacional de Indicadores de Cambio Climático. Lo que ustedes pueden ver en este triángulo son básicamente tres niveles. El nivel superior, el que hemos denominado un conjunto núcleo, un nivel intermedio como una especie de subconjunto complementario, y una base integrada básicamente por los indicadores de política. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Básicamente lo que hace la diferencia entre los diferentes subconjuntos del conjunto nacional es de alguna manera la orientación y el público al cual están dirigidos. En el caso del subconjunto núcleo, en la punta superior del triángulo, básicamente estamos pensando en un conjunto integrado por muy pocos indicadores, dirigido básicamente a aquellas personas que quieren tener una visión muy rápida acerca del fenómeno del cambio climático, que quizás no tienen la oportunidad de revisar decenas de indicadores para obtener esta visión, y por lo tanto podemos pensar tomadores de decisiones, por ejemplo, algunos del público que podría utilizarlos, y como les decía, un número muy escaso de indicadores. Estamos pensando unos 10, 15 indicadores en los diferentes temas. El caso del subconjunto complementario, que está debajo del subconjunto núcleo, y que básicamente también de alguna manera se amplía por el número de indicadores que puede tener, justamente lo que pretende es aquí sí para ofrecer una visión un poco más amplia, una visión mucho más detallada acerca del estado del fenómeno. Y lo que esto significa es básicamente a través de un mayor número de indicadores. Esta visión de este subconjunto complementario básicamente lo que pretende cubrir es un público un poco más exigente. Estamos pensando, por ejemplo, en académicos, en las mismas personas que trabajan en el gobierno federal y que tienen vínculos con este tema y que necesitan justamente una visión mucho más completa. Y finalmente la base del triángulo, este subconjunto de políticas, es, como ya lo mencionaba anteriormente, un espacio que pretende ofrecerles a sus usuarios el seguimiento de los indicadores que se han diseñado para seguir la política pública a nivel federal. Y estamos pensando en, por ejemplo, los indicadores del programa sectorial de medio ambiente, del programa de agricultura y desarrollo rural, del programa especial de cambio climático, los programas que ustedes prácticamente quieran y que tengan un vínculo claro. Bueno, a estas alturas del partido sabemos que muchas de las unidades de Estado tienen una relación directa con este fenómeno, pero que de alguna manera pretenden seguir los avances en las políticas públicas establecidas. Ahora bien, en cada uno de los niveles de este triángulo, de esta estructura nuclear del Conjunto Nacional de Indicadores de Cambio Climático, cada uno de estos niveles se dividen y se integran en indicadores agrupados en los temas que ya mencionaba anteriormente Gesarela, que son indicadores de fuerzas motrices, indicadores básicamente de emisiones, indicadores de los impactos, indicadores de mitigación, de adaptación, y es lo suficientemente flexible para que si en el futuro se necesita agregar algún tema en particular, puedan agregarse. En ese sentido, habrá indicadores de fuerzas motrices para el subconjunto núcleo, para el subconjunto complementario y para el subconjunto de política. Ahora bien, reconocemos, y una de las cosas que hemos discutido, reconocemos que hay temas que por su relevancia en particular puedan requerir de alguna manera de un tratamiento especial, un tratamiento particular. Y en ese sentido, lo que ya mencionaba también Gesarela en unas láminas atrás, de, por ejemplo, los indicadores de género y cambio climático,
por la especificidad del tema y quizás por el grado de detalle que requieren, pueden concebirse como una especie de conjunto satélite al conjunto nuclear, que son los que represento en la figura del lado izquierdo. Y básicamente podemos pensar en temas que sean muy relevantes, que tengan vínculos muy particulares que deseen resaltarse y que por tanto deban salir de la estructura nuclear del conjunto de indicadores, ¿no? Entonces pueden ser estos conjuntos satélite, por ejemplo, vinculados con género, vinculados con otros fenómenos sociales como migración, indicadores de migración y cambio climático, indicadores vinculados a pobreza, por ejemplo, y cambio climático. Aquellos temas que se les ocurran a ustedes que por sí mismos deberían de alguna manera de recibir una mirada particular. La siguiente, por favor. Ahora bien, ¿cómo llegamos a esta propuesta inicial de indicadores que ya presentaba Gesarela el resumen en número en una de sus láminas? Básicamente revisamos, y ya también lo había mostrado Gesarela, decidimos primero el marco conceptual. Una vez que teníamos este marco conceptual, como ya también bien lo decía ella, tuvimos que revisar un conjunto muy importante de indicadores. Es importante señalarlo. Los conjuntos de indicadores sobre cambio climático existen. En efecto, tenemos indicadores relacionados con este tema en diferentes iniciativas, los cuales, sin embargo, son extremadamente, en algunos casos, muy específicos, es decir, no cubren el amplio espectro para darle seguimiento al fenómeno como tal, y por el otro lado también se encuentran dispersos en muchas fuentes en el gobierno federal y fuera del gobierno federal. En ese sentido, este conjunto obviamente también contribuye, pero lo importante aquí es reconocer que ya hay esfuerzos previos y que son obviamente muy útiles porque nos permiten de ahí recoger indicadores que finalmente puedan alojarse en el conjunto nacional. Y no solo obviamente lo reconocemos a nivel nacional, sino obviamente también a nivel internacional. Los ODS tienen todo un objetivo vinculado con cambio climático y tienen muchos indicadores dispersos entre los diferentes objetivos que son muy útiles de alguna manera también para vincularse con este fenómeno. La siguiente, por favor. Lo importante también quisiera señalar aquí es que la iniciativa que en este sentido estamos ahorita proponiendo ya cuenta con un número importante de indicadores clasificados en, como bien lo decía Gesarela, indicadores que ya tienen datos e indicadores que tienen ya claramente una metodología y que incluso están ya publicados en algún tipo de sistema de información en el gobierno federal. Lo importante de alguna manera, y que fue, lo voy a platicar en la siguiente lámina, era saber qué pasa con esos 162 indicadores que están en un nivel 2, en el cual cuando se hizo todo el análisis, cuando se revisaron todos estos indicadores, se vio que posiblemente las diferentes unidades del Estado los generaban, tenían información, y claramente también tenían quizás una metodología diseñada para ello. Entonces, el punto importante era saber cuántos de estos 162 indicadores en realidad los podíamos mover a la primera columna para tener en ese sentido un conjunto de indicadores más numeroso, pero también a la vez mucho más completo, mucho más redondo. La siguiente. En ese sentido, en lo que hemos estado trabajando y tuvimos esta cuestión de análisis de los indicadores en el Tier 2 fue a través de un taller con expertos de la Secretaría de Estado que realizamos en las últimas semanas del mes pasado y en el cual discutimos con numerosas secretarías de Estado. Tuvimos una afluencia muy importante en este taller que realizamos aquí en la Secretaría de Medio Ambiente y pudimos discutir con ellos que conocieran esta propuesta y preguntarles si muchos de los indicadores que teníamos con una clasificación en el nivel 2 podíamos de alguna manera mover al nivel 1. Ha sido muy interesante descubrir que muchos indicadores que estaban clasificados en el segundo nivel en efecto pueden pasar al nivel 1, pero requerirá todavía de un trabajo más fino para poder de alguna manera darles el palomazo y estar completamente seguros
que pueden salir de alguna manera junto con los que habían sido seleccionados previamente dentro del nivel 1. Para ello, y digamos a partir del número 2 en adelante en la figura que ustedes tienen en la lámina, serán los siguientes pasos que seguiremos para la consolidación del conjunto. Empezaremos a tener reuniones mucho más cara a cara con diferentes secretarías de Estado, con diferentes unidades del Estado, para ya ver con mucho mayor detalle la posibilidad de que estos indicadores formen parte de esa lista final que está anotada con el número 3 en la figura, y que de alguna manera sea ya esa ansiada lista final que nos permita de alguna manera hacer una propuesta oficial en el, como ya lo decía Gesarela también láminas atrás, dentro del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, una presentación oficial, una presentación en sociedad, digamos, en la sociedad estadística, y básicamente dentro del Comité Técnico Especializado en Información de Cambio Climático, Emisiones y Residuos. Una vez dada a conocer, el siguiente punto será, obviamente, poder publicar de alguna manera esta lista de indicadores para la consulta de su público. Ese será un paso que requerirá, obviamente, el diseño de toda una infraestructura informática, de toda una plataforma web, en la cual ustedes puedan consultar los indicadores, puedan observar la evolución, la tendencia de las estadísticas en gráficas, en mapas, y puedan también, obviamente, ver los datos directamente, descargarlos y, en ese sentido, hacerlos suyos. La siguiente, por favor. En ese sentido, yo le cedo la palabra, le regreso la palabra a Gesarela para que dé las perspectivas que tenemos con respecto al conjunto nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Y solo agregar algunas de las que ya César ha comentado en su intervención, y es elaboración de los indicadores. ¿Qué queremos, qué tenemos que hacer? Pues elaborar esos indicadores de acuerdo con las prioridades de las instituciones en el país. Su publicación en cualquier plataforma y mediante los mecanismos actuales para lanzar el primer conjunto nacional de indicadores sobre cambio climático en México, desarrollar el portal que, como bien dice César, implica retos importantes, pero es también por ello que debemos considerar estas recomendaciones que hay para la difusión y comunicación de estadísticas y datos de cambio climático, que uno de los elementos más importantes que se vienen para las instituciones de estadística es la comunicación y difusión, porque si tenemos información y no la conocen los usuarios, pues es como si no la tuviéramos. Entonces, ahí radica la importancia de contar con un portal que puede ser un data hub, un knowledge hub o cualquier figura que conlleve que contribuya a esta comunicación. Asimismo, tiene como visión conformar una plataforma que sirva de base, como les decía, para los tomadores de decisiones, para todo el ciclo de políticas, y que sea un conjunto nacional de indicadores como el instrumento que contribuya a este monitoreo para el cumplimiento de los compromisos internacionales que México ha adquirido en la materia. Y finalmente, en la siguiente lámina, por favor, solo mostrar una frase que comentó Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, que dice que el cambio climático es la mayor amenaza para el planeta y para su gente. Y los datos nos brindan la información que necesitamos para tomar decisiones informadas y construir un futuro sostenible. Y ya antes de finalizar mi intervención, solamente reconocer el trabajo que se ha venido realizando en este grupo que les comentamos del grupo de trabajo de indicadores de cambio climático, el cual está integrado por especialistas importantes del INEGI, de Semarnat y del INEC, y solo agradecerles a todos y cada uno de ellos, mencionando a Cintia y Angélica y por supuesto a César de Semarnat, a José Francisco, Iván, Zaira, Jonathan, que participan desde el INEC, así como parte del equipo del INEGI, Lupita, Pablo y Samuel, a todos y cada uno de ustedes, muchas gracias. Y esto estamos avanzando, y como ya lo
lo comentamos en esta exposición y se está consolidando y configurando para tener este conjunto de indicadores este año. Entonces, pues así seguimos y seguramente tocaremos la puerta de cada uno de ustedes para socializar estas propuestas cuando las tenemos consolidadas y que sea un conjunto nacional de indicadores para todas, de todos y para todos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, maestra, doctor, por su presentación. Y bueno, y por explicar, ¿no?, la importancia de contar con un conjunto de indicadores nacional que pues dé seguimiento, ¿no?, las acciones implementadas contra este fenómeno climático y desde un enfoque pues más integral, ¿no?, como bien lo explicaron ustedes, ¿no? Para continuar, me gustaría ceder la palabra al doctor José Francisco Pérez de la Torre. Doctor, por favor. Muchas gracias, Iván. Les voy a compartir mi presentación. Me dicen, por favor, cuando se logre visualizar. Me dicen cuando logren verla, por favor. Ya se puede ver, doctor. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Iván, y buenos días a todas y todos por la asistencia a este evento que se está organizando por parte del INEC y para que puedan ver estos avances que están teniendo en materia de seguimiento, de evaluación, en los distintos aspectos que tiene la política climática. Yo les voy a presentar digamos, como los aspectos más importantes de la evaluación estratégica de un instrumento de planeación de la política climática que se llama Estrategia Nacional de Cambio Climático. El contenido de la presentación es, por un lado, la evaluación, qué es la Estrategia Nacional de Cambio Climático, cómo es que se hizo la evaluación, qué elementos se tomaron en cuenta, y la segunda parte está relacionada con la metodología que se utilizó, los principales hallazgos y las recomendaciones. Aquí en la presentación, bueno, en la diapositiva les estoy mostrando digamos, la portada de este documento que lo van a poder ver en la página del INEC. Les vamos a mandar el enlace electrónico por correo electrónico y ahí la pueden descargar para que puedan ahondar en estos contenidos. Aquí, bueno, primero hablar un poco del contexto. En la Ley General de Cambio Climático, que es una de las primeras leyes que se emitieron en el mundo en materia de cambio climático, esta fue en 2012, se establece en el artículo 31 que la Secretaría, con la participación de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, revisarán la Estrategia Nacional de Cambio Climático por lo menos cada 10 años en materia de mitigación y cada 6 años en materia de adaptación. Y en el elemento, o sea, toda esta actualización, toda esta revisión y actualización de la estrategia, pues se hace con diferentes insumos de información, pero hay uno que es el que nos corresponde, que está relacionado con los resultados de las evaluaciones que realiza la Coordinación General de Evaluación. Entonces, aunque existen algunas evaluaciones del Transversal de Cambio Climático, del Programa Especial de Cambio Climático y de la implementación subnacional elaboradas por la Coordinación de Evaluación, en este caso la normativa solicita también evaluaciones que genera la Coordinación General de Evaluación, es decir, de la que soy responsable y de la que varias personas que están aquí del equipo participaron. Esta evaluación la hicimos enteramente con los y las colegas de aquí del INEC, y ya teniendo en cuenta esto, recordar que en la Ley General de Cambio Climático se establecen diferentes instrumentos de planeación. Se establece la Estrategia Nacional de Cambio Climático, que es esta de la que estamos hablando. Se establece también el Programa Especial de Cambio Climático, que tiene una incidencia a nivel federal. La Estrategia Nacional de Cambio Climático es nacional, o sea, tiene una incidencia federal, estatal y municipal. También se establece la Política Nacional de Adaptación, las contribuciones determinadas a nivel nacional, que son también del ámbito nacional,
y finalmente los programas de las entidades federativas, los programas en materia de cambio climático de las entidades federativas. La característica que tiene el instrumento que evaluamos, que es la Estrategia Nacional de Cambio Climático, es que es un instrumento rector de la Política Nacional de Cambio Climático en el mediano y en el largo plazo. Lo que quiere decir es que se incluyeron previsiones de 10, 20 y 40 años. Que esta Estrategia Nacional de Cambio Climático, este instrumento, se emitió en 2013. Para elaborar esta Estrategia Nacional de Cambio Climático se utilizaron insumos técnicos y científicos y que fueron aportados por el INEC, así como otros centros de investigación. Fue elaborada por la Semarnat con participación del INEC. También hubo aportaciones formales de todas las dependencias de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, de todas estas dependencias federales que participan en ella, y de las áreas focales de cambio climático de la Administración Pública Federal. También hubo un proceso participativo y de consulta en donde participaron consejos, núcleos de desarrollo sustentable de todas las entidades federativas y del entonces Distrito Federal. Hubo un taller presencial con más de 80 representantes de la sociedad civil organizada y participantes de los sectores académicos, privado y social, y en su mayoría especialistas en el tema de cambio climático. También hubo aportaciones recibidas mediante consulta en línea a nivel nacional, y también hubo aportaciones del Consejo de Cambio Climático que en su momento realizaron. Para darles un contexto del horizonte temporal en donde este instrumento de planeación está diseñado, se plantea una planeación de 40 años y para ello se proponen hitos. Se proponen 26 hitos que van a 10 años, 19 hitos a 20 años y 11 a 40 años. De esos hay, pues en total, 56 hitos. Y esa visión estratégica de mediano plazo, por decirlo de esta manera, se logran estos hitos a través de la estructura que tiene este instrumento, que es la Estrategia Nacional de Cambio Climático. ¿Cómo es la estructura de esta política? Si ven en la parte de abajo, se proponen 6 pilares para la construcción de una política que son principalmente elementos o condiciones habilitadoras para poder generar los objetivos que van en materias de adaptación y mitigación. En la parte de arriba se plantean lo que se denomina en Estrategia Nacional de Cambio Climático como ejes estratégicos. Hay 3 para la adaptación y 5 para la mitigación, ¿no? Y pueden consultar este documento para tener mayor detalle y exhaustividad de cómo está planteado, pero aquí lo que les vamos a mostrar es cómo evaluamos este instrumento. Entonces, la forma en cómo lo evaluamos fue estrictamente de gabinete, no hubo trabajo de campo, y lo que se evaluaron fueron 3 aspectos de este instrumento, ¿no? Por un lado, el diseño, después la incorporación en los instrumentos climáticos, recordando que es un instrumento que plantea la estrategia nacional en los 3 órdenes de gobierno en un horizonte de mediano plazo, y también, también evaluar la cuestión de los resultados de este instrumento. Entonces, como pueden ver, en el caso del diseño, se plantearon 6 criterios. Uno, para evaluar la incorporación de principios y derechos de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, ahorita se los voy a mostrar. Otro, para ver la contribución de la Estrategia Nacional de Cambio Climático a los objetivos de la Política Nacional de Cambio Climático que se establece en la Ley General de Cambio Climático. Otro, relacionado con la coherencia de los pilares y ejes estratégicos con la visión 10-20-40 de la Estrategia Nacional. 3 criterios en términos de la consistencia, que esta consistencia está planteada para identificar las problemáticas, necesidades, oportunidades en el diagnóstico, ver si esas problemáticas, necesidades, oportunidades están planteadas para ser solventadas por los pilares y ejes estratégicos, y también una cuestión de la consistencia en torno a la definición clara de los pilares y ejes estratégicos. En el aspecto de la incorporación de instrumentos climáticos, se evaluó la incorporación de la Estrategia Nacional de Cambio Climático en los instrumentos de planeación federal, y en la segunda parte, la incorporación de esta estrategia en los instrumentos de planeación estatal. Y finalmente, para los resultados, hay que señalar que esta Estrategia Nacional de Cambio Climático no cuenta con indicadores, esta que nosotros evaluamos,
Y entonces lo que nosotros hicimos fue plantear cuáles son los resultados que está previendo este instrumento estratégico y cómo podríamos evaluar los resultados con base en con base en indicadores que nosotros identificamos y que proponemos para dar el seguimiento, ¿no? Entonces estamos planteando una suerte de indicadores que nos ayudaría a proponer esos indicadores que apoyarían a dar seguimiento a los resultados que se plantea en esta Estrategia Nacional de Cambio Climático. Pues bueno, ya de manera más específica, les voy a plantear la metodología de estos 10 puntos, los principales hallazgos y las recomendaciones que derivaron de esto, ¿no? El primer punto fue identificar cómo en la Estrategia Nacional de Cambio Climático se incorporan los principios y derechos de la Política Nacional de Cambio Climático. Para señalarles esto, les comento que en el artículo 26 de la Ley General de Cambio Climático vigente se establecen 13 principios que se deben observar en la formulación de los instrumentos de política, y al final de esos 13 principios se establecen algunos derechos que deben de incorporarse también en la política. Entonces nos vimos a la tarea de ver cómo estaban incorporando los principios y estos derechos en la elaboración de la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Para ello se plantearon dos preguntas. Por un lado, ¿cómo se incorporan los principios de la Política Nacional de Cambio Climático establecidos en el artículo 26 en la Estrategia Nacional de Cambio Climático? Y el análisis se basó en identificar la incorporación de estos principios en los hitos de la visión 10-20-40, así como en las líneas de acción de los pilares y ejes estratégicos. La segunda pregunta está relacionada en cómo se incorporan los derechos establecidos en esta Ley General de Cambio Climático en la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Y aquí también se basó el análisis en la identificación de la incorporación de estos derechos de la Política Nacional de Cambio Climático en los hitos, así como en las líneas de acción de los pilares y ejes estratégicos. Pero en el caso de los derechos lo tuvimos que operacionalizar. Fíjense, del lado izquierdo aparece que en el último párrafo de ese artículo 26 se establecen los derechos, hablan al adoptar medidas para hacer frente al cambio climático se deberán respetar irrestrictamente los derechos humanos, el derecho a la salud, los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades locales, los migrantes, los niños, las personas con discapacidad, las personas en situación de vulnerabilidad y el derecho al desarrollo, así como la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la equidad intergeneracional. Con el fin de poder evaluar la incorporación de esto, nosotros planteamos estos dos elementos que se plantean en este párrafo y los operacionalizamos con base en lo que plantea la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de derechos humanos, pues es una cuestión general y realmente pues abarca todo, ¿no? Pero hay casos como, por ejemplo, esto que viene en la ley de las comunidades locales, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no plantea una definición de este derecho, ¿no? Porque no está planteado en todo esta discusión a nivel internacional de cuáles son los derechos humanos, ¿no? También a las personas en situación de vulnerabilidad, aunque la ley lo dice, pues no existe una definición. Por tanto, retomamos estas definiciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos como para operacionalizar el análisis que hicimos y evaluar cómo se incorporan estos derechos en la Estrategia Nacional de Cambio Climático. ¿Cuáles fueron los hallazgos? En la publicación ustedes pueden ver con detalle los cuadros del análisis para que puedan ver exhaustivamente lo que se analizó, pero aquí les presento los hallazgos que encontramos, ¿no? Primero es que la mayoría de los 13 principios del artículo 26 sí están incorporados, tanto en los hitos como en los pilares y ejes estratégicos. En el caso de los principios planteados en la Ley General de Cambio Climático, lo que nos dimos cuenta, aunque están estos tres, es que se considera que carece de un enfoque que tome más en cuenta a la sociedad, ¿no? Porque son muy apegados a cuestiones de ecosistemas o de sectores, pero falta como que haya algún principio que esté vinculado a la cuestión, esto en la Ley General de Cambio Climático, a la cuestión social. Y también vimos que la incorporación de los derechos previstos en este artículo es débil, ¿no? Esta incorporación. De ahí es que con base en esos hallazgos se generaron unas recomendaciones, ¿no? La primera de ellas fue generar mecanismos para que en la actualización de la Estrategia Nacional de Cambio Climático se incorporen de manera adecuada los principios y los derechos,
Y también se recomienda que se planteen y difundan criterios para que los 3 órdenes de gobiernos puedan incorporar de una manera más clara estos principios, estos derechos en los diferentes instrumentos de política que se emitan en los 3 órdenes de gobierno. También, en el caso de los derechos, se recomienda que en la Ley General de Cambio Climático, en otro documento, se planteen sus definiciones, como lo operacionalizamos aquí. Relacionado con la cuestión social, también se recomienda que en la Ley General de Cambio Climático se incorpore un principio relacionado con la justicia climática, con el fin de que se dé una atención prioritaria a las poblaciones más vulnerables más vulnerables al cambio climático, ¿no? Y se hizo una propuesta de lo que sería este nuevo principio que estamos recomendando con base en el análisis que hicimos. También otra de las recomendaciones es incorporar la perspectiva de igualdad de género en la actualización de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y también incluir un lenguaje, esta perspectiva de género, al incluir un lenguaje con perspectiva de género y también que en el diseño y en la implementación de la Estrategia Nacional de Cambio Climático se incorpore una perspectiva de igualdad de género, ¿no? Estas son las recomendaciones que se generaron. De la segunda pregunta, ¿cuál es la contribución de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, los objetivos de adaptación y mitigación de la Política Nacional de Cambio Climático? Les comento que los objetivos de adaptación y mitigación vienen planteados en el artículo 27 de la Ley General de Cambio Climático para el caso de la adaptación y en el artículo 33 para el caso de la mitigación del cambio climático. Además, en el análisis se identificó, para poder vincularlo a la Estrategia Nacional de Cambio Climático, es que la contribución que tuviera los pilares y los ejes estratégicos de la Estrategia Nacional de Cambio Climático en estos objetivos de la ley puedan ser directas o podrían ser no directas, y lo consideramos como una condición habilitadora que contribuye a los objetivos. De esta manera, dentro de los hallazgos vimos que para el caso de adaptación hay 3 objetivos de la Ley General de Cambio Climático que están, pues, que hay ejes estratégicos de adaptación que contribuyen al cumplimiento de estos objetivos de la Ley General de Cambio Climático, que sería el objetivo 1, el 2 y el 6, mientras que para el 3, el 4 y el 5, más que haya una contribución de los ejes estratégicos, los pilares se constituyen como una condición habilitadora, ¿no?, de estas. En el caso de mitigación tenemos 16 objetivos, que son estos que les muestro, y vemos que incluso en el primer objetivo de mitigación hay una contribución no solamente de los ejes estratégicos de mitigación de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, sino también de un eje estratégico de adaptación. Entonces, identificamos ciertas sinergias en esta contribución que hay para la consecución de los objetivos de la Ley General de Cambio Climático y y los pilares con sus condiciones habilitadoras para todos los objetivos de mitigación. Con base en esos hallazgos, pues podemos también señalar que pues los pilares se constituyen como condiciones habilitadoras para todos los objetivos de adaptación y los ejes estratégicos sí contribuyen a los objetivos de adaptación y mitigación. Y una de las recomendaciones que emanó de este análisis fue que se revisaran que los objetivos de la Política Nacional de Cambio Climático, plasmados en los artículos 27 y 33 de la Ley General de Cambio Climático, se analicen para poderse configurar más adecuadamente como un medio o como una condición habilitadora. Ahora nos vamos a la tercera pregunta, que está relacionada con la coherencia de los pilares y ejes estratégicos con la visión 10-20-40. ¿Esto qué trató de identificar? Trató de identificar que estos ejes estratégicos de adaptación y mitigación y los pilares se vincularan a los hitos donde se marcan estos 40 años del horizonte temporal de planeación de este instrumento, ¿no? Entonces la pregunta fue, ¿cuál es la coherencia que existe entre los pilares y ejes estratégicos con los hitos de la visión 10-20-40, en los cuales se plantea el enfoque de largo plazo de la Estrategia Nacional de Cambio Climático? Y el análisis a esto se realizó al analizar, el análisis se hizo
con base en identificar la contribución de los pilares y ejes estratégicos a la consecución de los hitos. ¿Cuáles fueron los hallazgos? Primero, que los pilares de la Estrategia Nacional de Cambio Climático tienen mayor incidencia en el inicio, en los primeros 10 años de la estrategia, y mientras que los ejes estratégicos están más, de adaptación y mitigación, están más identificados en tener una incidencia con los hitos que ya están a 20 y 40 años, ¿no? Y por tanto, uno de los hallazgos es que sí existe una coherencia temporal entre la cuestión de los pilares y ejes estratégicos con los hitos que van hasta los 40 años, ¿no? Pero de ahí salieron algunas recomendaciones que se revisaron en la actualización de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, si aquellos hitos a 20 y 40 años requieren pilares que dejan de incidir o requieren de algunos adicionales, ¿no? Es decir, revisar y actualizar estos pilares para incidir en los hitos. También identificamos que algunos hitos son muy generales, por lo que varios ejes estratégicos inciden en ellos, ¿no? Entonces, ahí lo que se sugiere o se recomienda es hacer una revisión más exhaustiva para verificar que no se requiera un mayor nivel de especificidad en los hitos. Y también lo que se plantea es que, más bien lo que se recomienda es que se planteen pilares y ejes estratégicos que incidan en los hitos en sus diferentes horizontes temporales, así como entre los mismos hitos a lo largo del tiempo, ¿no? Esto son de las principales recomendaciones que emanaron de ese análisis. El criterio cuarto de los 10 con los que se hizo esta evaluación fue el de identificar problemáticas, necesidades, oportunidades en el diagnóstico. Aquí la pregunta que se planteó fue si existen planteamientos en los cuales se identifiquen problemáticas, necesidades o oportunidades relacionadas con el cambio climático. Les comento que la Estrategia Nacional de Cambio Climático cuenta con los pilares, como lo señalamos, y con los ejes estratégicos de adaptación y de mitigación. Cada uno de esos 3 elementos cuenta con su propio diagnóstico. Cuando nosotros hablamos en políticas públicas y en programas presupuestarios de definir la política pública o el programa presupuestario, nosotros partimos de un diagnóstico que justifique la intervención. Por lo tanto, en ese diagnóstico, por lo regular, lo que se plantea es identificar las problemáticas que va a resolver este programa presupuestario, las acciones, las estrategias, o en el caso de un documento o de una política de mayor envergadura, como es un programa derivado del Plan Nacional de Desarrollo, un programa como una estrategia de horizonte temporal, pues también requerimos de un diagnóstico que nos diga hacia dónde tenemos que orientar estas acciones o estrategias que vamos a plantear. Por lo regular son problemáticas, pero aquí lo que hicimos fue como plantear un espectro más amplio de qué debe de contener el diagnóstico. Entonces, en este caso, no solamente nos limitamos a las problemáticas, sino también en los diagnósticos identificamos si había problemas potenciales, si había identificado amenazas a superar, necesidades a satisfacer u oportunidades para aprovechar, ¿no? También hay muchas veces que viene alguna oportunidad y que la intervención pública podría ayudar a aprovechar esa oportunidad, ¿no? Entonces, nos dimos a la tarea de identificar esto en los 3 diagnósticos, en el de pilares y en los ejes estratégicos de adaptación y mitigación. Y los principales hallazgos que encontramos fue que en el diagnóstico de los pilares se plantean problemáticas principales, necesidades a satisfacer y oportunidades a aprovechar, más no la parte de problemas potenciales o amenazas, pero esto es congruente con el propósito que tienen los pilares, que es de servir de condiciones habilitadoras que ayude a resolver problemáticas principales o a necesidades a satisfacer o oportunidades a aprovechar. En el caso de los diagnósticos en materia de adaptación y mitigación, lo que identificamos que son muy generales, por lo que no se cuenta con información suficiente para que se diseñen los ejes estratégicos y líneas de acción de manera precisa, ¿no? Y así poder revertir las problemáticas, las necesidades, las oportunidades, las amenazas, etcétera, que se hayan identificado. Una de las recomendaciones que se hace es que con el fin de que los diagnósticos sean más exhaustivos, los pilares y los temas de adaptación y mitigación, se recomienda plantear
información clara con estos 5 elementos que detectamos y que permitirían generar un diagnóstico más exhaustivo y más robusto. También que en el caso de los pilares, dado que en la actualización de la Estrategia Nacional ya va a haber un periodo de implementación de esta, entonces ya se tiene un conocimiento y experiencia como para identificar no solo necesidades, oportunidades, sino también de manera más numerosa las problemáticas que existen en la implementación, ¿no? Y también se recomienda que los diagnósticos de adaptación y mitigación se haga un análisis más exhaustivo y específico de las problemáticas para poder plantear objetivos y líneas de acción. Y finalmente, de algunas maneras que queremos aportar para hacer estos diagnósticos más robustos, es que en el caso de adaptación, también se recomienda que se haga un análisis más exhaustivo en torno a problemáticas vinculadas a los efectos de cambio climático, con el fin de poder identificar efectos en los territorios, en ecosistemas, en grupos poblacionales y sobremanera en los grupos y regiones cuya vulnerabilidad es mayor por la interacción con otros problemas sociales, es decir, esas interseccionalidades que existen, ¿no? Entonces, también les recomendamos que en el diagnóstico se pueda hacer con mayor heterogeneidad, se haga con estos elementos para identificar heterogeneidades que hay en la problemática, identificar desigualdades y también esta interseccionalidad, ¿no? Es también importante que en la definición de los ejes estratégicos y líneas de acción se incluya la participación de las comunidades para que las acciones en materia de adaptación tengan mayor efecto local, ¿no? También para poder considerar los conocimientos científicos, así como de las comunidades, ¿no? Lo que se conoce como los saberes tradicionales, que se ha visto en la práctica que las comunidades afrontan el cambio climático con base en lo que conocen y que también les rinde frutos al enfrentarse a estos efectos. También ahí, para el caso de mitigación, se recomienda que se haga un análisis más detallado y que vaya a sectores más específicos, también que se incorpore un enfoque espacial de las emisiones para poder focalizar las políticas y su coordinación a nivel regional. También que se plantee con mayor claridad los efectos en la salud, en la sociedad y en la economía, para reforzar acciones en las distintas dependencias de los 3 órdenes de gobierno, así como en el sector privado. Y finalmente, que se incluya un análisis de los efectos sociales y económicos generados por los cambios en la producción y consumo derivados de la transición energética, que es una de las medidas de mitigación, y también de la utilización de energías limpias. Posteriormente, nos fuimos al análisis de la identificar cómo esas problemáticas que identificamos anteriormente en los diagnósticos estaban vinculadas a los pilares y a los ejes estratégicos que plantea la Estrategia Nacional de Cambio Climático, con el fin de identificar si estos pilares y ejes estratégicos van a atender las problemáticas que identificaban en el diagnóstico. La pregunta fue cuáles son las problemáticas, necesidades y oportunidades identificadas en los respectivos diagnósticos que son atendidas por los pilares y ejes estratégicos de la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Los hallazgos fue que los pilares atienden necesidades, mientras que los temas de adaptación y mitigación principalmente atienden las problemáticas, ¿no? Lo cual es congruente con esta estructura de política que se plantea en la Estrategia Nacional de Cambio Climático. En el caso de los pilares, se detectó que todos los planteamientos tienen al menos un pilar que los atiende. También se identificó que no hay consistencia en los apartados de adaptación y mitigación de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, debido a que sus ejes estratégicos no atienden la totalidad de problemáticas, necesidades y oportunidades planteadas en los respectivos diagnósticos. ¿Qué recomendaciones se hicieron? Fue que, que los pilares se considere la existencia de problemas potenciales, amenazas a superar y oportunidades en la actualización de los diagnósticos, y que en el diseño de la Estrategia Nacional de Cambio Climático sea consistente para asegurar que los planteamientos identificados en los diagnósticos sobre problemáticas, necesidades y oportunidades sean atendidos en su totalidad por los pilares, ejes estratégicos y acciones. En el punto 6, lo que se analizó fue que haya una clara definición de los pilares y ejes estratégicos, ¿sí? Entonces, aquí nos vamos a ver
qué es lo que significa adaptación, qué es lo que significa mitigación en términos de lo que plantea la Ley General de Cambio Climático, ¿no? Y aquí les pongo en la pantalla lo que dice la Ley General de Cambio Climático, que adaptación son medidas y ajustes en sistemas humanos o naturales como respuesta a estímulos climáticos proyectados o reales o sus efectos que pueden moderar el daño o aprovechar sus aspectos beneficiosos. Es decir, medidas o ajustes que ayudan a moderar o aprovechar los aspectos beneficiosos que pudiera generar el daño que genera el cambio climático. Y en el caso de la mitigación, son aplicaciones de políticas y acciones destinadas a reducir las emisiones y a mejorar los sumideros de gases y compuestos de efecto invernadero. Y aquí en términos en negritas, de las definiciones se plantea lo que serían los beneficios que estaríamos esperando que las políticas de adaptación y mitigación estarían generando, y lo hemos definido en esta evaluación como beneficios climáticos, ¿sí? Entonces, lo que nosotros identificamos con este planteamiento es si la redacción de los pilares y ejes estratégicos muestran de manera clara el beneficio climático que persiguen, así como la población que será beneficiada. ¿Cuáles fueron los hallazgos? En el caso de las pilares, no se detectó ningún beneficio climático incluido, ni ninguna población objetivo. En el caso de los ejes estratégicos de adaptación, sí se identificaron beneficios, como reducir la vulnerabilidad, aumentar la resiliencia. En el primer caso, en el sector social, en el segundo, de infraestructura estratégica y sistemas, y en el tercero, en ecosistemas y los servicios ambientales que proveen. Y la población objetivo, sí, se detectó que hay un sector social que es la población objetivo de este eje estratégico, una infraestructura estratégica, los sistemas productivos en este eje estratégico y los ecosistemas en el tercer eje estratégico. En el caso de mitigación no pasó lo mismo. En el caso de mitigación, en 3 de los ejes estratégicos no se identificó un beneficio climático, porque como ven aquí, acelerar la transición energética hacia fuentes de energías limpias es realmente una acción, pero no es un beneficio que buscáramos, aunque sabemos que por consecuencia sí va a generar un beneficio climático, pero no está plasmado en la redacción. Y también de la población objetivo, nada más en uno identificamos que sí plantean una población objetivo, ¿no? Entonces, de ahí salieron recomendaciones. Una es que se verifique la congruencia de los pilares y ejes estratégicos con los elementos identificados en los respectivos diagnósticos. En el caso de los pilares, se recomienda que incluya una población objetivo, mientras que en los ejes estratégicos se debe incluir una población objetivo más un beneficio climático, recordando que los pilares son condiciones habilitadoras y no necesariamente va a requerir de un beneficio climático, porque ayuda a que otros objetivos sean los que causen el beneficio climático. Y también se recomendó, para poder plantear esta claridad, una regla en donde para redactar estos ejes estratégicos y pilares, utilizara que se planteara primero la población objetivo, el beneficio climático y después un mediante para plantear el medio por el cual se obtendrá un beneficio climático. Y en el caso de las líneas de acción contenidas tanto en los pilares como en los ejes estratégicos, que se distinga entre acciones y beneficio climático, o en su caso, que se plantee un resultado que habilite la obtención de un beneficio climático. Ya nos vamos ya a los últimos puntos. El 7 y el 8 está relacionado en cómo se incorporó en la Ley General de Cambio Climático, el artículo 63, se plantea que la contribución nacionalmente determinada y la estrategia nacional que la contribución nacionalmente determinada debe de estar en concordancia con lo establecido con la Estrategia Nacional de Cambio Climático, mientras que el artículo 65 plantea que los programas sectoriales, el Programa Especial de Cambio Climático, los programas de las entidades federativas deben ser congruentes con la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Entonces, aquí lo que se valoró es ver si la Estrategia Nacional de Cambio Climático se consideró de manera explícita en la formulación
del Programa Especial de Cambio Climático, de la contribución nacionalmente determinada, que la conocen como la NDC, y de los programas sectoriales de las dependencias participantes. Esta pregunta, participantes en la SIC, esta pregunta va enfocada a la parte federal. ¿Qué se encontró? Se encontró que en los instrumentos sabemos que el Horizonte se emitió la Estrategia Nacional de Cambio Climático en 2013, entonces vimos cómo se incorporaron la Estrategia Nacional de Cambio Climático en los programas derivados de las dependencias participantes en la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático desde ese sexenio, ¿no? Entonces, en la administración 2012-2018 se detectó que el programa sectorial de Marina y el de Medio Ambiente y Recursos Naturales se incorporaban esta Estrategia Nacional de Cambio Climático de manera explícita, en tanto que en esta administración solamente en el programa sectorial de energía. En el caso del Programa Especial de Cambio Climático se detectó que emitido en la administración anterior sí retoma los elementos de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y también en la actual, nada más que con diferente profundidad, ¿no? Mientras que la NDC la emitía en 2015, en 2020, en la actualización que hubo en 2022, y ninguna se consideró la Estrategia Nacional de Cambio Climático, ¿no? Entonces, ahí lo que se recomendó fue que los integrantes de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático y su Secretaría Técnica, que en la formulación o actualización de estos instrumentos se considere en la Estrategia Nacional de Cambio Climático, también que la Secretaría Técnica de la SIC realice una capacitación en torno a la Estrategia Nacional de Cambio Climático y cómo incorporar esta en la formulación de los programas sectoriales, y también que se realicen los trabajos de la formulación del Programa Especial de Cambio Climático en paralelo con la formulación de los programas sectoriales para que se puedan estar de manera congruente todos estos instrumentos de planeación. La pregunta 8 es lo mismo, pero relacionada en ver cómo incorporaron en los programas estatales esta Estrategia Nacional de Cambio Climático, como lo plantea el artículo 65 de la Ley General de Cambio Climático. La pregunta fue cómo se consideró esta Estrategia Nacional de Cambio Climático en la formulación de los programas estatales en materia de cambio climático vigentes. De aquí los hallazgos fue que con los programas vigentes al año pasado, 2023, que se hizo esta evaluación, se detectó que solo 5 entidades federativas consideraron la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Estas son Campeche, Estado de México, Michoacán, Tamaulipas y Yucatán. Y las recomendaciones es principalmente que se le recomendó a la Semarnat, obviamente que en este documento que tienen para incorporar elementos mínimos a los programas de cambio climático de las entidades federativas, se explique también cómo deben de incorporar la estrategia nacional en estos programas. Finalmente, los últimos 2 puntos están relacionados con el enfoque a resultados que tiene la Estrategia Nacional de Cambio Climático. En este caso, Coneval define que el enfoque a resultados es cuando se expresa con claridad un cambio sustantivo sobre la población objetivo a partir de la solución de un problema público, ¿no? Nosotros vamos a usar una versión menos estricta, en la cual solo vamos a identificar si se plantea un cambio sustantivo, independientemente si el pilar, eje estratégico, línea de acción, cuenta con una población objetivo definida y o resuelven alguna problemática. Esto porque no fue, como ya vimos, no contaban con esta población objetivo definida de manera clara, y por lo tanto a lo que nosotros nos correspondiera más bien ver cómo contribuíamos con la evaluación a que incorporaran este enfoque a resultados, ¿no? Entonces, se preguntó si los pilares, ejes estratégicos y líneas de acción cuentan con enfoque a resultados, y con esto se identificó si se identificaban acciones y resultados o solamente resultados. ¿Qué se encontró? Que los pilares se definen como acciones, que es congruente con lo que se busca de ellos, y que en el caso de los ejes estratégicos del tema de adaptación se considera que cuentan con enfoque de resultados. No obstante, los ejes estratégicos de mitigación cuentan
con enfoque de resultados, pero 2 de ellos además definen acciones, ¿no? Entonces, estos detalles los pueden encontrar en la publicación. Y las recomendaciones es esto, ¿no? Que en la actualización de la Estrategia Nacional de Cambio Climático se recomienda que se incluya un enfoque de resultados climáticos, lo cual quiere decir que incluyan con claridad un cambio sustantivo, que en este caso es un beneficio climático, sobre la población objetivo a partir de la solución de una problemática, la atención a una necesidad o el aprovechamiento de una oportunidad. Y en el caso de las líneas de acción, lo que se recomienda es que se planteen como acciones, pero si se considera incluir un beneficio climático, lo hagan de la manera más específica posible. Finalmente, el punto 10 es el que les comentaba, ¿no? Aquí tratamos de ver cómo podríamos hacer un análisis de los resultados de un instrumento que no cuenta con indicadores. Entonces, lo que nosotros hicimos fue retomar el análisis que hicimos anteriormente para identificar ciertos resultados en los ejes estratégicos de este trabajo, de esta Estrategia Nacional de Cambio Climático, y retomar cómo podríamos considerar algunos indicadores que nos den cuenta de cómo ha avanzado esta Estrategia Nacional de Cambio Climático. Coneval plantea 4 criterios de calidad para los casos de los indicadores que están en los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo, que es el de calidad, relevancia, monitoreabilidad y pertinencia temática. Dado que en este caso este instrumento no tiene indicadores, no podríamos irnos tan exhaustivos en plantear que cumplan con los 4 indicadores. Entonces, lo que nosotros hicimos fue proponer, con los 4 criterios que se plantean aquí, perdón. Entonces, lo que nosotros hicimos fue plantear indicadores únicamente que cumplieran con el criterio de monitoreabilidad. Y quería decir que dieran cuenta de algunos de los resultados y que además pudiéramos evaluar el horizonte temporal en el cual se ha implementado la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Y de esta manera, identificamos para los ejes de adaptación... 5 minutos, doctor, por favor. Sí, gracias. Para los ejes estratégicos de adaptación y los de mitigación, identificamos algunos resultados con los cuales podríamos buscar indicadores que nos den cuenta de estos resultados, ¿no? Y les pongo 2 ejemplos que vienen en la publicación. En el caso de adaptación, en el eje estratégico A1, ahí identificamos que para poder dar cuenta de la reducción de vulnerabilidad y aumentar la resiliencia del sector social, identificamos algunos indicadores como la defunciones por fenómenos hidrometeorológicos, población afectada por fenómenos hidrometeorológicos, prevalencia de la subnutrición, número de personas con inseguridad alimentaria grave, número de inseguridad con inseguridad alimentaria moderada o grave, municipios vulnerables al cambio climático, indicadores de pobreza multidimensional, porcentaje de población con agua entubada en la vivienda o predio, ¿no? Y entonces, estos indicadores los estamos proponiendo para que den cuenta de este eje estratégico que habla del sector social, ¿no? Y estamos hablando de la población. Aquí les muestro 2 indicadores que fueron los que nosotros propusimos, que uno está relacionado con las defunciones y población afectada, y que da cuenta desde 2010 hasta 2021 cómo ha estado evolucionando, y vemos que las defunciones se han disminuido, pero la población afectada ha tenido un comportamiento errático, y por lo tanto no podemos tener como resultados mixtos en términos de la reducción de la vulnerabilidad. Por otro lado, con los indicadores de pobreza de Coneval y con el Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático, define aquellos municipios que son vulnerables al cambio climático. Hicimos esa distinción para ver si en aquellos municipios vulnerables al cambio climático ha habido una disminución de la pobreza y la pobreza extrema, y lo que vimos es que tanto en los municipios que son no vulnerables al cambio climático como aquellos vulnerables al cambio climático, la pobreza ha disminuido, y también así la pobreza extrema, ¿no? Con lo que podemos dar cuenta de cómo se van cumpliendo estos objetivos. En el caso de mitigación, un ejemplo, en el de acelerar la transición energética hacia fuentes de energía limpia,
Identificamos indicadores como el índice de transición energética, el porcentaje de participación de energías renovables en la matriz de producción de energía primaria, la participación de fuentes renovables y alternas en la producción nacional de energía, ¿no? Y aquí les muestro dos. Uno, el índice de transición energética, que vamos que hasta 2019 se fue incrementando y después hubo un corte en 2020 donde se redujo esa transición energética y ha ido incrementando en mejor, ha ido incrementando esa transición energética, que ahí es donde nos dice que debemos de verificar o ver qué pasó con el cambio de política y con este objetivo de transición energética, que es lo que buscamos pues lograr, ¿no? En el caso mexicano. Y también en la gráfica de abajo tenemos cómo se ha ido incrementando la participación de la producción de energía primaria en términos renovables y no renovables. Y vemos cómo de 2010, que fue 6.9% de la participación, pasó a 14.7% en 2021, lo que quiere decir que sí se ha estado incrementando la producción de energía a través de energía de fuentes renovables, ¿no? Y las recomendaciones, primero, derivado de este análisis, es que se incluyeran indicadores y metas para que den cuenta de los resultados de los ejes estratégicos, indicadores de gestión para el caso de los pilares, que sea congruente con el enfoque de resultados, también que se dé cuenta de las líneas con base en indicadores, en caso de ser factibles, en las líneas de acción, y también pensar en que a lo mejor el desempeño de estos indicadores se puede atribuir directamente a la Estrategia Nacional de Cambio Climático, pero también se pueden plantear indicadores contextuales, relacionados, proxies y directos, ¿no? Que ahí se da más detalle en cada uno de estos, de este documento, también de que se publiquen periódicamente los avances, que los indicadores se incluyan como parte integrante de los diagnósticos y que también esos indicadores den cuenta del avance en materia de resultados y gestión en los niveles estatales y municipales. Y para cerrar, también hubo unas recomendaciones generales, 3 de ellas: incorporar mecanismos para definir responsables específicos de los ejes estratégicos y de los pilares, incorporar mecanismos para la coordinación, implementación y seguimiento de los resultados de estos. Y también se recomienda que posterior a la actualización de la estrategia se diseñe una evaluación que incluya también un trabajo de campo para indagar aspectos como la implementación, la coordinación y los resultados con los distintos actores que participan en el SINAC. Y con eso les agradezco mucho su atención y muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su presentación y darnos a conocer la importancia de la evaluación de la política climática para, pues, justamente buscar el fortalecimiento de instrumentos marcos, ¿no? Como en el caso de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, ¿no? Ahora bien, continuaremos con el espacio para preguntas y respuestas. Recuerden colocar el nombre, su nombre y procedencia y a quién va dirigida su pregunta en el chat, y con gusto las leeremos para que nuestros panelistas las contesten. Que creo que no tenemos preguntas. Todo quedó claro. Vamos a hacer preguntas, Iván. No sé si puedas revisar ahí. Veo aquí un par de Arturo Palero. Dice, ¿se está considerando en este proceso a la sociedad civil o el C3? Fue precisamente en la exposición de la maestra Gesarela y el doctor César. Si quieres, di todas las preguntas que están para que las contestemos. Sí, claro. Dice, y otra, ¿se prevé que estos datos estén georreferenciados? Supongo que es por parte de los indicadores. Y la última pregunta, que es para usted, doctor José Francisco. Dice, en primera los felicito es por Jimena, del Instituto Estatal de Energía de Cambio Climático del EDOMEC, si no me equivoco. En primera los felicito por revisar la Estrategia Nacional de Cambio Climático y compartir sus hallazgos y posibles actualizaciones. Sin embargo, pregunta si ya se cuenta con una agenda o, aunque suene redundante, una estrategia para proceder a una etapa, una etapa de aplicación para después pasar a la monitoreabilidad.
Y esto lo comenta porque hace años quedó en documentos como consulta, pero no se le ha dado una importancia política para integrarlo a las agendas de diferentes sectores. Doctor, ¿qué nos puede decir respecto a eso? Si quieres, hay otras dos, Iván. ¿Todas? Ok, vale. Igual para usted, doctor José Francisco. Dice, existe un documento público sobre el análisis de la estrategia. Es Jania del Ángel de Sema. Y Gesarela, ¿querías comentar algo? Listo. Sí. Bueno. Con relación a las primeras preguntas, ya comenté brevemente en el chat sobre la parte de la georreferenciación, y sí, la respuesta es sí. La idea es que este centro de datos o esta plataforma en la que se desarrollará para poner este conjunto de indicadores, se considerará, por supuesto, la georreferenciación de aquellos que así tengan los datos a ese nivel, así como otras herramientas para el manejo y facilitar el análisis de los datos que estén contenidos en ello. Y por la parte de la socialización con la sociedad civil o el C3, también la respuesta es sí. Una vez que tengamos este conjunto ya revisado con las instituciones responsables de los indicadores que salieran en este conjunto, en esa primera etapa del conjunto, se va a socializar con a través de todos los mecanismos interinstitucionales, como el C3, por supuesto, está considerado dentro de nuestra lista, y los mecanismos en los que participen pues todas las organizaciones de la sociedad civil relacionadas con el tema. Gracias. Gracias, maestra. Bueno, la siguiente pregunta va al doctor José Francisco también. Pero no sé si quiera comentar algo. Perdón. Respecto a esa primera pregunta. Doctor César. Está apagado su micrófono. Ok, perfecto. No, creo que no. En general, creo que lo que dijo Gesarela estoy de acuerdo en la respuesta. Muchas gracias. Continuamos con las preguntas. Igual para el doctor José Francisco, de Jania del Ángel de Sema, existe un documento público sobre el análisis de la estrategia. Y también otra de Susana Ortega, de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Sinaloa. Pregunta va dirigida a Semarnat. ¿De qué forma estos indicadores se vinculan con los instrumentos de cambio climático que ya existen, como el PEC y la NDC? Y, bueno, ¿continúo leyendo o como quieran? No, con estas cierras y nosotros contestamos y luego abres otras. Ok, está bien. Vale. Entonces, primero, doctor José Francisco. La pregunta acerca de si ya cuenta con una agenda, aunque sea una redundante, una estrategia para proceder a la etapa de aplicación para después pasar a la monitoreabilidad. Les comento que esta evaluación se terminó en septiembre de 2023. Se hizo de conocimiento de la Dirección General de Políticas para la Acción Climática, que en ese momento estaba llevando a cabo los trabajos para la actualización de la Estrategia Nacional de Cambio Climático. De hecho, a fines de año también se hizo, ellos hicieron otros trabajos. Semarnat, esta Dirección General de Políticas para la Acción Climática, es quien lleva la batuta para el diseño, formulación e implementación de la política, y estuvo haciendo esta actualización de la Estrategia Nacional de Cambio Climático con insumos como la evaluación, con insumos como, digamos, documentos de análisis del INEC en materia de adaptación, en materia de mitigación, también consultas de participación ciudadana y consultas a las dependencias participantes de la SIC en diversos talleres que se llevaron a cabo. Con eso se llevó a cabo una propuesta de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, de la actualización, que en enero de este año fue aprobada por la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático. En estas ya incluye algunos indicadores, y es por el tema de monitoreabilidad, y después de esta aprobación por la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, ya nada está en espera de la publicación, porque como se tiene que publicar en el Diario Oficial de la Federación, pues tiene que haber el proceso que hay para la exención o no de esta
de poner a disposición del público en general para que hagan los comentarios que consideren pertinentes antes de su publicación en el doc, ¿no? Entonces, ya está como integrada, esperemos en breve ya se publique en el Diario Oficial de la Federación. Y respecto a la pregunta si existe un documento público sobre el análisis de la estratégica, sí, hay un documento con la evaluación estratégica de esta Estrategia Nacional de Cambio Climático, que en un correo se los envío y está en la página del INEC. Y ahora le cedo la palabra a César para que responda la otra pregunta. Ya tengo el micrófono activado. Sí, muchas gracias, José Francisco, muchas gracias por la pregunta. Sí, en efecto, lo que pretendemos con el conjunto y básicamente con ese nivel inferior que son los indicadores de política es vincularlos a todos los instrumentos que de alguna manera siguen la evolución y el progreso de las políticas climáticas. La intención es que ese nivel de indicadores literalmente tome los indicadores que le dan seguimiento al PEC, por ejemplo, con una parte, para monitorear las políticas que están en el programa, que tome de alguna manera, que tenga también el conjunto los indicadores que permitan dar el seguimiento a la NDC. Entonces, sí, ese nivel en particular de política pretende justamente darle seguimiento a los principales instrumentos de política vinculados con cambio climático. No te oyes, Iván. 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 No te oyes. Listo, ¿ahí me escuchan? Se silenció. De Luis Lara, de Protección Civil del Poder Judicial de la Ciudad de México, menciona: los indicadores que se establecen tienen homogeneidad en todo el territorio nacional, tomando en cuenta la diversidad de los contextos geográficos del país. Igual, otra pregunta, esa no dice a quién va dirigida, sin especificar a quién. Y otra dirigida a la maestra Gesarela, de Jania del Ángel de SEMA. ¿Tienen fecha probable para habilitar la plataforma de referencia de indicadores? Y otra pregunta para todos, de Arturo Martínez, de LACSIS UNAM. En las propuestas de indicadores, tanto para el CONIC o en los posibles indicadores de la actualización de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, ¿se tiene la propuesta para realizar algunos de manera interseccional? ¿Cuáles? Y por último, de Martín Guillén CONAMP, se está contemplando el Marco Mundial de Servicios Climáticos propuesto por la Organización Meteorológica Mundial para proveer la información sobre el cambio climático en nuestro país, y si también contemplan las recomendaciones que deben tener las plataformas para proveer esta información. Igual no determina quién, pero cedo la palabra. Listo, ya está el micrófono activado. Doy respuesta a las que van dirigidas a mí, que se refiere a la fecha en la que se lanzará esta plataforma. No tenemos todavía la fecha definida, pero será este año. Estimamos que sea en el último trimestre del año, cuando sea el lanzamiento oficial, y por supuesto se los comunicaremos a todas y a todos para que nos acompañen en el evento cualquiera que sea la plataforma. Por otra parte, respecto a la última pregunta de la plataforma que se está considerando desarrollar para albergar esta información, estamos en proceso. Por supuesto que tomaremos también todos los marcos y referencias que tengamos que implementar para la comunicación de estos indicadores y datos que coincidan con estos marcos mundiales y recomendaciones internacionales para estos fines. Y no sé, doy la palabra a mi colega César para que responda tal vez las otras preguntas que surgieron en este bloque. Gracias.
Ok. Con respecto a la pregunta de Arturo Martínez de Lancis, del laboratorio de la UNAM, la verdad no me queda muy claro a qué se refiere él con la cuestión de realizar algunos indicadores de manera interseccional. No sé exactamente a qué se refiere. Igual si nos lo aclara en el chat va a ser más fácil darle una respuesta directa. Muchas gracias, doctor. No sé, esperamos al participante que nos aclare. Mientras, sí, mientras continuamos, ya tenemos nada más 7 minutos para preguntas y cerrar la sesión. Entonces leeré las siguientes dos. Es de Uriel Torres, del Estado de México. ¿Cuál es la agenda con otros? Perdón, doctor. ¿Me dejas contestar las que... perdón, sí, claro. Bloque? Bueno, del segundo bloque. Es también de Arturo Martínez, que habla, pregunta para todos en las propuestas de indicadores, tanto para el CONIC como los posibles indicadores de la actualización de la estrategia nacional. Se tiene la propuesta de realizar algunos de manera interseccional. En el caso de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, pues fue una recomendación que se les hizo en la evaluación que les presenté. No obstante, como les digo, esa formulación de esos indicadores y de considerar la interseccionalidad como considerar a aquellas mujeres que son indígenas en pobreza extrema, sería lo ideal, ¿no? Y esas son las recomendaciones que se han hecho. Esperemos que Semarnat pueda incluir indicadores así y que considero que en el caso también de los indicadores de CONIC, pues tiende hacia allá, ¿no? Que lo que queremos es primero tener unos indicadores como generales que den cuenta de manera general, pero también algunas desagregaciones, que está la de género, que es una de las más importantes, también considerar las cuestiones regionales y en su momento tener estos indicadores que den cuenta de algunas interseccionalidades para que podamos focalizar de manera, o más bien tener información para poder focalizar las acciones de manera muy particular y tener mayor efecto, ¿no? Y esa es la tendencia. Hasta ahorita todavía no hay como indicadores planteados de manera interseccional, pero eso es hacia donde se tiende. Y ya de las que me corresponden, esas serían. Sí. Igual, Iván, adelante, doctor. La de Luis Lara, la de Protección Civil, que dice, los indicadores que se establecen tienen homogeneidad en todo el territorio nacional, tomando en cuenta la diversidad de los contextos geográficos. Sí, básicamente, digamos, desde la aproximación general, los indicadores que se postulan, que están incluidos aquí, tienen una agregación nacional. Sin embargo, en todos los casos en los cuales los indicadores puedan agregarse, no solo por temática, sino de manera también geográfica, así lo haremos. Y en ese sentido, de alguna manera, obviamente en la desagregación temática existe una posibilidad de comparabilidad entre los diferentes territorios, digamos, las diferentes delimitaciones pueden ser administrativas o no sé si en algún momento se hacen desde otro tipo de vista más funcional para medir el indicador, ¿no? Pero, por ejemplo, si un indicador vinculado con agua está dividido en regiones hidrológico-administrativas, claramente existe comparabilidad entre ellas. Si los indicadores se reportan a nivel de entidad federativa, será lo mismo. Si se hace a nivel municipal, será lo mismo. Habrá comparabilidad entre las unidades en las cuales se expresa el indicador. Gracias, doctor. El tiempo nos está ganando, entonces yo creo que nos da tiempo para otras últimas dos preguntas. Una es de Uriel Torres, del Estado de México. Pregunta, no determina a quién va dirigida la pregunta. Dice, ¿cuál es la agenda con otros sectores financieros o Hacienda en materia de evaluación de impacto ambiental y mecanismos de financiamiento y su taxonomía? Y de Karen Reyes de Villahermosa, Tabasco, igual no determina a quién va la pregunta, pero menciona que, como se sabe, en Tabasco existe ahorita un problema grande en cuanto al tema de calidad del aire por la quema de pastizales. Su pregunta concreta es, ¿en Tabasco cambiaría la metodología que en el resto del país o cómo lo abordarían? Y me gustaría le gustaría participar y colaborar, ya que está preocupada por la calidad del aire, sobre todo en el interior, ¿no? Muchas gracias.
Con relación al tema de los mecanismos de financiamiento y cómo y la agenda del sistema financiero ambiental, les comento que estos indicadores, además de que consideran el marco global sobre la realización de estadísticas en estas materias, en México participamos en diversos proyectos en conjunto con organismos como Banco de México, en donde se está realizando un trabajo muy importante para incorporar el tema de cambio climático, riesgos y desastres en el ámbito financiero, y es un proyecto a nivel internacional, y a través de Hacienda se buscan los mecanismos para financiar estas acciones, y en ello también estamos buscando incorporar los indicadores, así como obtener datos que nos permitan realizar indicadores en conjunto. Entonces, las agendas están empatadas en ese sentido en todos los ámbitos, y los aspectos y en estos aspectos, ya cuando tengamos esta lista, se darán cuenta que abarca todas las áreas y estos aspectos temáticos transversales, como son los económicos, sociales, ambientales, financieros, que abarcan en el tema del cambio climático. Gracias. Gracias, maestra. ¿Alguien más que desea decir algo? Ok, creo que tenemos tiempo para una última pregunta. Es de Atairi Trillanes, Implan San Pedro. Pregunta, ¿existen indicadores vinculados al tema de inseguridad y certidumbre de las inversiones para la creación de proyectos en ciertas regiones? Igual no especifica para quién, pero quien guste. Adelante. No, ahorita por el momento no tenemos, digamos, algún indicador que mida la certidumbre de cualquier tipo de inversión financiera para el desarrollo, digamos, de desarrollo de proyectos y el riesgo de posibles proyectos. No lo tenemos todavía. Ok, muchas gracias, doctor. ¿Desean agregar algo más? Bueno, creo que ya estamos sobre tiempo. No obstante, en caso de que tengan algunas dudas al respecto, les podemos compartir los correos electrónicos de nuestra y nuestros panelistas, pues, para enviar sus dudas, ¿no? Y por último, pues, muchas gracias a todas y todos por sus preguntas, su participación, especialmente a nuestros ponentes por sus valiosas contribuciones. Esperamos que, pues, nos hayan encontrado sumamente enriquecedora, informativa y útil esta sesión. No olviden que tenemos otra sesión el viernes 7 de junio, es a la misma hora, de 11 a 1. El enlace se les hará llegar a sus correos electrónicos con los que se registraron. Y también no olviden seguirnos en redes sociales, tanto al INEC, al INEGI y a Semarnat, ¿no? De nuevo, muchas gracias y que tengan una excelente tarde. Gobierno de México.